La vida y la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana, una mañana hermosa. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde Linares, Nuevo León, para todo el mundo. Los que nos están sintonizando, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por los que están orando por este servidor. Gracias, les agradezco eternamente. A continuación, hermanos, ahora voy a suplicar que busquen en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. La palabra de Dios aquí nos enseña algo muy importante. Si usted está caminando, escuche, está conduciendo y de igual forma escuche. Y si usted tiene Biblia, busque Colosenses 3:16. Ahora sí, la palabra de Dios dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¡Qué maravilla esto! ¡Qué importante! La primera parte de este versículo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El tema: la verdad viviendo en vosotros. Oremos. Padre, muchas gracias te doy por darme la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Bendice cada uno de los que en estos momentos ha tomado tiempo, ha dedicado tiempo para escuchar el mensaje anterior y este. Señor, ayúdame para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Quiero mencionar bajo este tema el primer punto: la exhortación al cristiano. No hay, amados hermanos, no hay persona que no haya experimentado el poder de las palabras que hieren. Estoy tan seguro que muchos de los que me están sintonizando alguna vez escucharon alguna palabra y que ha dejado huella, y que ahora usted siente que está herida, está lastimada por estas palabras. Algunas veces se dice una cosa de una persona que cuando ella lo sabe, le resulta tan cruel y cortante que nunca logra olvidarla. Es difícil cuando hay algún falso testimonio en su persona, cuando hay algo que puedan decir de usted y que no es cierto. Pero las palabras también pueden curar. Las palabras pueden curar, amado hermano, e inspirar felicidad. Creo que muchos de ustedes algunas veces nos han escrito y nos envían palabras de motivación, palabras de aliento, palabras que nos sirven para continuar. Hermanos, esa expresión que el apóstol Pablo dice, que dejó escrito para los hermanos de Colosas: la palabra de Cristo more. Esto nosotros debemos de entender. Pablo tenía en la mente algo muy importante. Pablo nos lleva con estas palabras cuando dice morar, allá en Romanos capítulo 7 y el versículo 17, cuando habla
el pecado que mora en mí. Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Su pecado no proviene de su nuevo o de su nueva identidad, amados hermanos. De su nueva identidad, la redimida, el yo, sino de su parte humana no redimida en mí. Eso dice Pablo, que era su carne, su carne. Allá en el libro de Efesios, Gálatas, nos habla también de algo muy importantísimo. Pero estamos considerando, cuando dice Pablo y se dirige a los cristianos de Colosas, la palabra de Cristo more. Se trata de las escrituras, amados hermanos y amigos. Las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra de revelación que Él trajo al mundo. Eso, lo que debe de morar en cada hombre, en cada mujer que conoce a Cristo. Mencionamos hace unos instantes que hay palabras que han dirigido a nuestras personas y nos hieren, dejan huellas, quedan cicatrices que muchas veces no se pueden olvidar, porque están ahí, están morando. Pues con mayor razón, amados hermanos, si tenemos nosotros la palabra, necesitamos entender que esa palabra debe de morar para siempre en nuestros corazones. Que no sea solamente leerla, aprender historias solamente. O tal vez muchas veces hacemos una lectura y no le damos sentido. Necesitamos como cristianos no solamente estudiar la Biblia, sino aprenderla. Aprenderla. La palabra de Cristo se trata de las escrituras inspiradas, como mencioné hace unos instantes. En el libro de Josué capítulo 1, el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. More en abundancia en vosotros. Esto significa, amados hermanos, que viva en mí la palabra. Esto significa que la palabra viva en usted, o que la palabra se sienta en casa, que se sienta en usted. Su corazón debe ser el hábitat, la residencia de la palabra, pero que more ahí. Y no puede morar la palabra de Dios si no se aprende, si no se memoriza. Creo que en los tiempos modernos nos estamos olvidando de esta importancia, de esto, de que tenemos que aprender la palabra de Dios. Dice la Biblia, usted si tiene Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia tiene que ver con cantidades exuberantes. Mucha escritura debe de abundar en nuestros corazones, en nuestra vida. No es posible que el cristiano aprenda muchas cosas que no nos edifican espiritualmente, que no nos sirven mucho, y en esas cosas nosotros conocemos tanto, conocemos mucho. Me admiro, amados hermanos, de aquellos hombres, de aquellas mujeres que son comentaristas de algún deporte. Jóvenes que están trabajando
Y ellos tienen en su mente cosas memorizadas de que antes de que ellos nacieran, ellos lo repiten con tanta facilidad, dan datos para la audiencia que en ese momento los está escuchando, los está mirando. Me sorprende cómo saben historias, cómo aprenden nombres. ¿Por qué nosotros los que conocemos a Cristo no aprendemos? Dice la Biblia, en abundancia. La palabra de Dios dice en abundancia. Esto significa en cantidades enormes, en cantidades, pero muchos. Las Escrituras deberían, amados hermanos, empapar todos los aspectos de la vida del cristiano y controlar todo pensamiento. ¿Sabe, amada hermana, amado hermano? Cuando nosotros estamos teniendo problemas en el pensar, empezamos a idear cosas que no debemos como cristianos pensar, significa que hay un espacio, hay un hueco en donde caben esos pensamientos. Por eso que cuando dice la Biblia en abundancia, necesitamos nosotros saturar nuestro corazón, nuestro pensamiento con la palabra de Dios, para que no haya espacio para otras cosas que estar pensando y que no nos sirvan para nada en lo absoluto. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y las comí, las aprendí, están en mi corazón ahora mismo, está ahí morando. Sí, hermano, palabra y acción, tenemos que aprender estas cosas. En Salmo 119, 11 hay estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué se depositan? ¿Por qué se almacenan estas palabras? Según el salmista dice, para no pecar. Por la noche los cristianos despiertan, no tienen sueño, o ya se levantan para ir a trabajar preparándose y están pensando cosas que no deberían de pensar. ¿Por qué? Porque no tienen palabra, no hay un corazón desértico, un corazón que no tiene, un pensamiento que no tiene nada, está vacío. ¿Y por qué sucede esto? Porque no dedicamos el tiempo en el aprendizaje, no nos hemos disciplinado, no sabemos que esto es demasiado importante para cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Tenemos tanto tiempo, amados hermanos, para otras cosas. Consumimos el tiempo en otras cosas, aprendemos tantas cosas, pero menos de las cosas de Dios. Mateo capítulo 4, amados hermanos, dice: no solo de pan vivirá el hombre. Escuchó bien, no solo de pan. El hombre y la mujer no debe de vivir solamente pensando en el sándwich, no solamente pensando en la carne. Sí, me refiero a una carne asada. No solamente el cristiano debe estar viviendo en los tacos, pensando en los tacos, en las enchiladas, no solamente en eso debe estar pensando, sino dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. Oh, amados, tal vez en este tiempo nosotros hemos descuidado esta área tan importante. Estamos descuidando. Y por eso los cristianos viven como están viviendo, desalentados,
están desertando y no quieren ya. Cuando viene algún problema en sus vidas, luego quieren retroceder. Cuando vienen problemas en la vida, no tienen palabra en su mente, no tienen palabra divina, la palabra de inspiración en su corazón, para que ellos empiecen a meditar, a analizar. Necesitamos tener la palabra en abundancia, para que cuando nosotros estemos manejando, estemos viajando, cuando nosotros estemos trabajando, cualquier cosa que estemos haciendo, estemos rumiando, ¿sí? No dije roncando, rumiando. No dije criticando, estoy diciendo rumiar, es decir, pensar, estar meditando en la palabra. Pero no mora en nosotros la palabra. No existe ahora mismo en abundancia. Esta es la exhortación. Cuando hablamos de exhortación, estamos pensando en rogar. Les rogamos, hermanos, si ustedes han descuidado esta área, les rogamos a que tomen tiempo, a que tomen dedicación para la palabra de Dios. Dediquen tiempo, hermanos. Cuando hablamos de exhortación, estamos pensando de invitación, de invitar. Les invito de este lugar, de esta tribuna donde me encuentro en esta hora, les invito a que realmente entendamos, busquemos la palabra de Cristo para que reine en nuestras vidas, amados hermanos. Les aconsejo, porque precisamente exhortación es aconsejar. Les aconsejo aprender la palabra de Dios, en vez de que ustedes pierdan el tiempo en revistas, en el periódico, en otras cosas. Mejor consuman el tiempo en la palabra de Dios, porque esto es importantísimo. Les aliento, amados, si hay un descuido enorme ahora mismo en usted, necesita ahora mismo, ya, deje todo aquello que no le sirva, todo aquello que le perjudica. Busque la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la primera parte dice: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuánto es el porcentaje? Escuche bien. ¿Cuánto es el porcentaje de la palabra de Dios posee usted? ¿Cuántos años de asistir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo usted dedica? La lectura, el aprendizaje. Quiero que usted medite. Quiero que usted piense en estas cosas que son tan importantísimos, amados hermanos. Entonces, número 1, la exhortación al cristianismo. Entonces, nos invita a las Escrituras, nos invita a la palabra de Dios, nos aconseja la palabra de Dios, ¿sí? Nos alienta la palabra de Dios, que exista en nosotros la palabra en abundancia. Jeremías, como mencioné hace rato, 15 y 16. Fueron halladas tus palabras y las comí. Quisiera, amado hermano y hermana, por las mañanas antes que usted fuera al trabajo, coma. Pero coma la palabra de Dios. Antes que se acueste por la noche, coma. Déjese caer una buena cena. Una cena nutritiva. Una cena que edifique. Pero me refiero de las Escrituras. Pero me temo que muchas veces los cristianos se levantan, se van al trabajo y no se acuerdan de la Biblia, y llegan cansados, se acuestan, duermen y no se acuerdan de la Biblia. Pero encontramos en Colosenses capítulo 3:16 una exhortación al cristianismo. ¿Sí? Entonces, número 1, la exhortación al cristianismo. Número 2, la edificación de la congregación. La palabra del Señor nos dice así:
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, la edificación de la congregación. Oh, amados hermanos, cuando estamos nosotros considerando de una edificación, estamos pensando de una construcción. Sí, escuchó bien, estamos pensando de una construcción. Hoy existe una crisis en la iglesia a nivel mundial. Hay tantos desalentados, tantos que están desanimados, no quieren ya proseguir, no quieren ya ir a la iglesia, no quieren saber de nada. Pero saben, se necesita construir a esas personas. Los que han quedado todavía se sienten fieles, obedientes al Señor. Ahora existe ese trabajo, hay ese trabajo para edificar a aquellas personas que están desanimadas. Existen tantas personas ahora, existen tantas personas que no quieren ya de Dios. Enseñándoos, esto significa instruir. Tenemos que instruir a aquellas personas que ahora mismo no quieren más ya de Dios. Tenemos que edificarlas. Tenemos que educarlos. Tenemos que adoctrinar. Esto hace mucha falta también en nuestros tiempos. Oh, amados, un consejo para estas personas no les va a caer mal. Sí, necesitan consejos, necesitan instrucción, necesitan educación, necesitan adoctrinar. Entonces, cuando dice enseñando, significa la edificación de la congregación. Muchos están viviendo en desaliento, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Significa entonces, amados hermanos, con discreción tenemos que edificar. Con discreción tenemos que instruir, educar, con moderación. Esto es lo que necesita de la gente que ahora mismo se encuentra desanimada. Tenemos que edificar con cordura. Sí, hermano. Edificar con discreción, con cordura. Necesitamos edificar con precaución. La gente no desea ir a la iglesia. La gente no quiere saber nada de ello. Tal vez tuvo un problema con alguien de la iglesia. Tal vez era nueva esa persona y un sermón fue difícil para ella o para él. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que edificarlo, tenemos que levantarlo, tenemos que hacer este trabajo, pero es usted que conoce a Cristo y vive aún fiel en medio de estos problemas tan difíciles. Tenemos que levantarnos. Hermana y hermano, usted que me está escuchando, usted casado, es posible que su esposa hoy está desanimada. Es posible, hermana, que su esposo hoy está desanimado y dice: no te acompaño a la iglesia, no quiero ir. Es posible que tengan algún hijo rebelde y no quiere y que en un principio fue a la iglesia y que ahora no quiere continuar. Déjeme decirle, es el momento de construir. Es el momento de erigir, es el momento de edificar, es el momento de sacar la Biblia, sentarse y enseñarles, instruirlos. Amados, cuando dice que tenemos que instruir, tenemos que animar con sabiduría, con toda sabiduría, significa con prudencia. Estas personas necesitan
evangelizar cada criatura. Nosotros como cristianos tenemos que evangelizar a esas personas que ahorita se encuentran desanimadas, se encuentran ahora no queriendo absolutamente nada de la palabra de Dios. Esto no es tarea de otras personas, sino nosotros los que conocemos a Cristo. Sino es de nuestra familia consanguínea, es familia en Cristo y necesita ahora la edificación, hermanos. En la edificación entre nosotros los cristianos se requiere 3 cosas que creo que son fundamentales en la vida para cada uno de nosotros. Primero, se necesita preparación. Sí, se necesita prepararlos. Muchos aún no conocen la palabra de Dios. Necesitamos levantarlos. Necesitamos edificarlos. Pero no solamente se necesita preparación, se necesita participación. Cuando nosotros hayamos preparado a esas personas desanimadas, a esas personas que aún se siguen rebelando en las cosas de Dios, ahora los vamos llevando, los vamos acercando a la iglesia, a los pies de Cristo. Ahora necesitan una participación. Sí, cuando se está practicando estas cosas, entonces nosotros podemos decir que está ahora mismo haciéndose una buena construcción, porque se necesita preparación, participación y propósito. Oh, amados hermanos, la edificación necesita propósito. ¿Cuál es nuestro anhelo, nuestro sentir, nuestro deseo para las personas que ahora mismo no quieren, rechazan? Que se consagren y vivan y dediquen su vida para Cristo. Sí, esas personas alguna vez ya iban a la iglesia, ahora necesitan el apoyo de los cristianos. Usted que me está escuchando, levántese, deje un momento su sillón y vaya a aquella persona que alguna vez lo vio en la iglesia, convivió con ella o con él, vaya y prepare. Sí, vaya con ese propósito para animarla. Se necesita, hay mucho trabajo en el campo, hay mucho trabajo para nosotros los cristianos, pero no solamente para las personas que están desanimadas. Nosotros tenemos un trabajo enorme para la edificación de la congregación. Mire, hermanos, cada cristiano, estoy hablando de los que son dedicados a Cristo, necesita evangelizar cada criatura, según Marcos capítulo 16:15. Necesita cada cristiano tomar tiempo y levantarse e ir a predicar el evangelio. En Marcos capítulo 15, si usted tiene Biblia, quiero que busque este pasaje y se dará cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Dice Marcos capítulo 16:15, dice la palabra del Señor así. Busquen por favor esta porción y usted se dará cuenta que cada uno de nosotros, los que conocemos a Cristo, tenemos esta enorme responsabilidad. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un grupo está edificando, está construyendo a los desanimados que iban a la iglesia. Otro grupo ahora puede levantarse para ir a las calles, en las colonias, en las ciudades, en donde sea, a predicar, para evangelizar a cada criatura. Y cuando se está haciendo este trabajo, se está edificando. Se está edificando la congregación. Oh, hermanos, es importante construir. Es importante. Pero es necesario que cada uno de los cristianos entienda que necesita levantarse, dedicar un tiempo, un día, para que vaya a la calle y no diga: no tengo tiempo, no puedo.
No ponga pretextos, y cuando usted piensa estas cosas, seguramente el diablo está trabajando. La Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo ordena ir. No se trata que si usted quiera ir, no se trata de que si usted tenga el don o no, nada de esto. Usted vaya y predique el evangelio, porque cuando usted va a estar haciendo estas cosas, usted está edificando la congregación. Pero no solamente esto, amados hermanos, también se necesita establecer cada convertido. Sí, se necesita establecer cada convertido. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellas personas que alguna vez han conocido a Cristo, pero que no han querido echar un paso tan importante, usted vaya y les enseñe. Se necesita evangelizar, pero también se necesita establecer cada convertido. ¿Cuánto hace falta hombres y mujeres que entiendan este trabajo y que lo realicen? Muchos cristianos pueden tener tiempo para hacer este trabajo, pero lo dejan por un lado y se van a hacer otras cosas que no deben de hacerlo. Se dejan las cosas más importantes, más loables, que nos ayuda, que nos edifica, se deja por un lado por hacer otras cosas. Pero queremos edificar. Si queremos nosotros y entendemos el significado de la edificación, necesitamos evangelizar, amados hermanos. Necesitamos establecer. Pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado. También se necesita, amados hermanos, edificar a cada creyente. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Evangelizar, establecer y edificar. Tenemos que edificar, hermanos. Tenemos que construir. Para construir cuesta mucho. Se necesita tiempo. Se necesita, claro, dedicación, disciplina. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la ayuda, a través del socorro de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la edificación necesita preparación, participación, propósito. Y no solamente esto. La edificación se necesita evangelizar, establecer y edificar. Cuando estamos haciendo esto, estamos pensando que estamos construyendo, hermanos. Los cristianos necesitan aprender estas cosas para que de una vez por todas trabajemos para la obra del Señor. Viene una tercera cosa, amados hermanos. La palabra de Dios dice así: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esto es muy importante, debemos de entender. Cuando dice gracia, amados hermanos, debemos de entender que esta es una ayuda sobrenatural que Dios proporciona, que Dios da. Sí, que Dios concede a los hombres. ¡Qué maravilla cuando se canta con gracia! Es un don natural que hace agradable a la persona que lo está escuchando, a las personas que lo están escuchando. Por eso dice aquí esta porción, cantando con gracia. Número 3, enseñanza número 3, la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Salmo 105:2 dice: cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas. Tenemos que cantar.
pero cantar con gracia, para que aquel oyente, aquel hermano, aquel que no es cristiano lo escuche, o aquel que sabe que usted es cristiano le escuche que realmente usted es una persona estricta, apegada a las sagradas escrituras. Pero hay problemas. Hoy hay personas quienes se consideran cristianas, escuchan música pagana. ¡Qué terrible es eso! ¡Qué terrible! Un mal testimonio. Y no solamente escuchan, hay personas que se dicen ser cristianas, ellas cantan o ellos cantan esas canciones paganas. Cuando esas personas cantan música del mundo, para la gente que es cristiana lo va a escuchar, y para aquella persona que alguna vez se ha enterado que usted va a la iglesia, no será gracia para sus oídos. No, será criticado rotundamente. Cuando hablamos de exaltación de Cristo, estamos pensando de enaltecer, de glorificar el nombre del Señor. Estamos pensando de ensalzar. Pero ¿qué tal cuando canta una melodía pagana? ¿Será agradable en los oídos de aquellas personas que lo están escuchando? Se me hace que no es así. Y vamos empezando con Dios. Él nunca le va a agradar. Jamás. Tengamos cuidado en estas cosas, hermanos. La Biblia dice, con salmos. Sí, qué maravilla cantando con gracia en vuestros corazones. Con salmos. Quiero que entienda, amado hermano, amada hermana, esto es una composición que contiene alabanza a Dios. Me admiro de aquellas personas, de aquellos cristianos que han compuesto coros, himnos, y que han dejado huella en los corazones, que han dejado huella en los cristianos. Esto es maravilloso. Dice que los cristianos deben cantar con salmos. Usted que anda trabajando, está en la cocina, está en donde sea, cante. Exprese esas palabras que le brotan desde lo más profundo, desde lo más recóndito de su ser. Expréselo. Pero menos que sea una canción pagana. Es reprochable, es reprobable, porque Dios no le agrada esto. Pero no solamente con salmos, no solamente con gracia, sino también con himnos e himnos. Hermanos, esto es una composición. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Esta es una composición que expresa sentimientos inspirados en algo digno de alabanza. Sí, himnos. Repito que necesitamos nosotros cantar himnos que nos inspiran o que expresan sentimientos. Cuando usted va a la calle, levanta la cabeza y contempla el firmamento y mira por las noches las estrellas, la luna y las nubes. Son motivos para la inspiración, motivos para elevar una alabanza, algunas palabras. Elevarle estas palabras al Eterno, que nos permite disfrutar el firmamento, quien nos permite disfrutar la naturaleza. Oh, hermanos, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y luego dice la palabra de Dios con cánticos espirituales. Estas son composiciones, hermanos, que nos pueden ayudar
palabras poéticas, sí, de los libros sagrados en que se dan gracias y alabanza. Oh, hermanos, esta es la exaltación de Cristo. ¿Cómo exalta usted el nombre de Cristo? ¿Cómo está exaltando el nombre de Dios ahora mismo? Queridos hermanos, la Biblia nos enseña con cánticos espirituales. En el libro de Salmos 150, versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Escuche bien, todo lo que respira, alabe a Jehová. Hermanos, Dios me ha dado la bendición de vivir por aquí, en donde hay muchos árboles, y cruza un brazo de un río. Todas las mañanas, muy temprano, vienen los insectos a cantar. Un poquito más tarde, cuando ya está aclarando un poquito más, vienen las aves y me traen serenata todos los días. Todos los días vienen y yo estoy en mi cama descansando y escucho cómo las aves cantan. Imiten una melodía. Precioso, precioso. Se escuchan estas aves elegantes cantándole, no a mí, sino a su creador. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es el ejemplo de estos animales, de estos insectos. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 13: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Estamos nosotros contentos? Cantemos a Dios. ¿Estamos nosotros satisfechos? Cantemos a Dios. Oh, hermanos, qué maravilla. Con salmos tenemos que adorar a Dios. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. No hay razones, no hay motivos por el cual nosotros no podemos exaltar el nombre de Cristo. Tenemos miles razones, miles motivos para que nosotros por las mañanas o en cualquier momento ensalzar el nombre de Cristo. El cristiano no debe estar amargado, porque la amargura es un pecado, es una enfermedad. Si nosotros tenemos que vivir y glorificar el nombre de Cristo. No es por nada, hermanos, no es por vanagloria. Mi esposa hace 3 días, 3 noches, no podía caminar, se sentía trabada. Estaba acostada en su cama, quejándose. Claro, era dolor, o es dolor muy fuerte. Pero de ratito lo escucho, estaba cantando. Yo a veces no entiendo el dolor y inmediatamente el canto. Pero claro está, dice la palabra del Señor: todo lo que respire, alabe el nombre de Dios. Hermana, hermano, ¿cuánto estamos nosotros realmente ensalzando o exaltando el nombre de Cristo? Tal vez esto puede suceder cuando nosotros estamos con salud al 100%. Cuando nosotros tengamos un buen trabajo y percibimos un buen salario, todo camina sobre ruedas y estamos muy felices, muy contentos. Cuando nos llega el aguinaldo, estamos tan felices porque tenemos que gastar, tenemos que comprar. Cuando tenemos el refrigerador lleno, estamos tan felices. Cuando nuestro auto está rodando, todo marcha bien, estamos muy felices. Pero ¿qué tal cuando hay necesidad? Pero ¿qué tal cuando estamos caminando en ese momento en un desierto, en donde no hay agua, en donde hay puro polvo, en donde no hay alguien que nos escuche, solamente Dios, en donde los amigos no están, en donde los amigos se han apartado?
somos capaces nosotros de exaltar el nombre de Cristo. Tenemos que ser justos, rectos ante Dios. Amados, Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y le dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermana, tal vez usted en este momento se encuentra en un problema grave, pero déjeme decirle, Dios lo escucha. Haga el esfuerzo de glorificar el nombre de Dios. En esta mañana he compartido el tema: la verdad viviendo en vosotros, Colosenses 3:16. Número 1, la exhortación al cristianismo. Que la palabra de Cristo more en el corazón, en nuestros corazones. Que nuestro corazón no tenga otra cavidad para otras cosas, sino para la palabra. ¿Sí? Esto es totalmente leer la Biblia, es totalmente distinto. Que more aprender la Biblia. Número 2, la edificación de la congregación. ¿Sí? Usted que es cristiano, que conoce gente que se ha desanimado, vaya, porque necesita una preparación, necesita una participación, necesita un propósito. Anímelo. Todos los cristianos en general necesitamos evangelizar cada criatura. Necesitamos establecer cada convertido. Necesitamos edificar cada creyente. Esto es importantísimo. Sobre la edificación de la congregación. Y número 3, la exaltación de Cristo. Necesitamos exaltar el nombre de Cristo. No hay otra persona, solamente el Señor Jesucristo merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, nuestra dedicación. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Cómo vivimos? Le recomiendo a que lea Colosenses 3:16 y aplíquelo a su vida. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus oraciones por este servidor. Voy a concluir con una oración. Incline su rostro y vamos a orar a continuación. Padre, te doy muchas gracias en esta hermosa mañana porque me das la oportunidad de compartir tu palabra. Yo creo que más de alguien necesita, y te pido que tú les ayudes a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Muchas gracias por este tiempo, gracias por este programa que ha sido de mucha bendición y es de bendición y será de bendición. Bendice, hermano Hugo. Solamente te pido que le des vida, le des salud para que este programa dure mucho tiempo. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.